Bienvenidos a un episodio más del ring de experto versus experto creado por Macondo Lab. Y tengo la oportunidad de compartir el set también aquí con mi compañero del Centro de Investigación. Nosotros somos y trabajamos en la línea de investigación de ecosistemas marinos costeros. Hacemos parte de ADACTIA, que es el Centro de Investigación de Biodiversidad y Cambio Climático de la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, hemos desde diferentes perspectivas abordado el tema de ecosistemas de manglar. Yo soy ingeniera, tengo una formación de maestría en administración, estoy terminando el doctorado en desarrollo sostenible y desde esa perspectiva pues hemos trabajado en proyectos relacionados con ecosistemas estratégicos. Y voy a permitir que aquí el doctor se presente. Hola, bueno, Mausi, gracias. Mi nombre es Hernando Bolívar Anillo, soy microbiólogo y tengo un doctorado en recursos agroalimentarios. Y como lo mencionaba Mausi, hemos venido trabajando ya hace unos años en el tema de ecosistemas marinos. Y digamos que la parte que yo más trabajo son microorganismos endófitos asociados a manglar. Que suena súper súper científico, súper básico, que al principio no lo logramos entender. Eso es. Antes de eso se me olvidó que no dije mi nombre, Mario Auxiliador Iglesias, pero para efectos del set y por la confianza, Mausi, la mayoría me dicen así, y Nando para ya generar esta empatía. Bueno, yo quiero, empecemos hablando del tema, justamente tú ahorita mencionaste el tema de los microorganismos endófitos y todo esto, y yo decía, bueno, yo eso al principio no lo entendía cuando se dio esta sinergia de trabajar juntos, y yo creo que al final entenderlo nos costó un poquito. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, claro. Sí, claro, porque nosotros, digamos, desde antes que empezáramos a trabajar con Mausi y desde la formación en pregrado, siempre hemos venido trabajando lo que se conoce como ciencias básicas. Y lo que uno se imagina siempre cuando se habla de ciencia, que hay alguien que está en un laboratorio con una bata. Sí, digamos que ese era mi papel en ese momento, estar siempre en el laboratorio con una bata, buscando información de cosas que quizás para algunas personas no tenían una aplicación. Y nosotros siempre formados desde ese punto de vista. Y concentrados en el artículo de investigación, en el Congreso, en el Congreso, en esto. En esos espacios donde se compartía la ciencia. Digamos que yo le echo la culpa a la formación que hemos tenido los que trabajamos en ese campo, es que desde que nos inculcaron eso en el pregrado, siempre era lo importante es descubrir algo y darlo a conocer a la sociedad. Ya el darle una aplicación, ya eso está de pronto a un lado. Claro, y es verdad, siempre hay profesiones de la ciencia básica y profesiones que son blandas, que hay algunas veces, y yo creo que tú alguna vez le dijeron, no, es que usted no tiene ese rigor científico para hacer. Pero por el contrario, yo listo, me parece súper chévere el trabajo que hace Nando, pero yo creo que no puede quedarse en el laboratorio. Yo creo que no puede quedarse en el laboratorio porque al final somos un país que está en vía de desarrollo y que no podemos tener todo archivado, sino que la gente tiene necesidades y que debemos llevarle eso al territorio. Yo creo que eso es realmente lo que hace que la ciencia tenga validez. Sí, eso, digamos que es un punto de vista que siempre ha sido un tema de discusión, porque desde el punto de vista del trabajo de nosotros acá, en la parte, digamos, del laboratorio, siempre nuestro objetivo es generar nuevo conocimiento. Entonces, más allá de que ese conocimiento luego tenga una aplicación en resolver algún problema en particular. Entonces, cuando yo estoy en un laboratorio no pienso, con esto voy a resolver el hambre del mundo, voy a resolver los problemas de contaminación. No, estoy generando un nuevo conocimiento que eso, digamos, hace que toda la esfera del conocimiento que hay a nivel mundial se expanda un poquito más. Vale, pero ahora vamos a lo siguiente. Eso. ¿A qué le sirve ese nuevo conocimiento cuando tú lo dejas en unos artículos que no todo el mundo puede acceder a él? Entonces tú hablas de para qué sirven los microorganismos endófitos, ¿cierto? Que son súper buenos para el suelo o para el manglar, pero ¿quién lo lee? Sí, hay un punto porque digamos que la ciencia tiene unas personas que les gusta. Yo siempre lo veo así, yo digo, bueno, si hacemos un congreso de ciencia, va un sector de la población que le gusta la ciencia, pero si haces un concierto de un cantante, no hay boletas al día siguiente. Bueno, se podrían poner muchos ejemplos. Tú sales a la venta de las boletas para el concierto de tal cantante, la gente está haciendo fila para comprarla, pero si tú pones del BTS, ejemplo, tenemos una estudiante que va a ir y hizo fila toda la madrugada. Bueno, pero ponle tú, ahora vamos a hacer un congreso, entonces ahí el congreso al contrario, hay que luchar para encontrar el aforo. Entonces digamos que ahí
que esos temas son muy Claro, restrictivos. pero ¿cuánto cuesta un congreso? El Congreso tiene un valor, pero se supone que son espacios que tú No, vas pero a al compartir final con- se vuelve cerrado el acceso al conocimiento o al nuevo conocimiento. O sea, si lo vemos desde esta perspectiva, entonces, por ejemplo, revistas indexadas. ¿Quiénes tienen acceso? Los que tienen unas bases de datos, porque no todas son acceso público. Hoy hablamos más de ciencia abierta, pero quizás hace 10 años cuando empezamos a trabajar, creo más o menos. Bueno, no. Entonces, vuelvo, y todavía hoy todas las revistas no son acceso abierto. ¿Quién lo lee? ¿A quién le sirve que tú investigues que la basura está afectando el ecosistema lunar? Y hablando ya específicamente de esos temas que hablamos, ¿a quién le sirve eso? Si el que lo va a leer es el mismo grupo de científicos que están investigando eso. Sí, sí, esa discusión siempre se ha dado. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Digamos que eso ha ido cambiando porque al principio era muy restringido a la información. Es más, yo hago memoria a veces y digo, antes cuando hablaban de ciencia en el colegio, cuando estaba en el colegio, en esa época del colegio, uno siempre se imaginaba una persona con una bata, con barba, no sé por qué Así siempre. lo venden. Así lo venden. Entonces la ciencia, digamos que se vendía como algo muy exclusivo de unas personas que tú lo mencionas y es cierto, y que nada más tenía acceso a las personas que tuvieran la capacidad de entender lo que esa persona hablaba. Eso ha cambiado porque ahora la ciencia es más abierta, digamos, la comunicación de los que hacen ciencia con la gente que no lo hace es más espontánea, más amable. Antes era muy tecnicismo, yo creo que eso ha mejorado un poco, pero no se debe perder del todo. Esa es mi posición. Claro, pero igual, incluso todo lo que son ciencia básica todavía es, pero hay cosas que hay que hacer porque al final tenemos que seguir generando conocimiento y de todas formas no ven enseguida la aplicación real. O sea, yo siento que todavía cuando tenemos una idea de proyecto o algo, es como, esto puede ser una nueva idea tal, pero yo busco siempre, listo, ¿y dónde lo vamos a aplicar? Porque si no, no tendría. Mira que ahora que hablamos del tema de los congresos, de los artículos, bueno, ¿cuál es la herramienta que podemos usar para que esa información le llegue al campo? Por ejemplo, en el tema que nosotros hablamos, cuando estamos hablando de temas de cambio climático, de biodiversidad, y los estudios del IPCC que nos dicen que que tenemos muchos datos, pero ¿quién lee ese informe? ¿A quién le llega ese informe? ¿Quién es la población más vulnerable con relación a los efectos del cambio climático? Te estoy preguntando, contesta, no me digas. No, sí, está bien. No, pero ¿quién es? ¿Quién ¿Quién es la persona más vulnerable a esos temas del cambio climático? Digamos que si lo miramos desde el punto de vista de la agricultura, el agricultor, o sea, el campesino. Ahora imagínate el campesino de Santa Lucía, de Swan, leyendo el artículo de la revista donde tú publicas. Sí, es complicado, sin embargo es necesario hacerlo. O sea, es que hay dos cosas que, digamos, hay un choque entre esas dos cosas, esas dos realidades, llamémoslo así, de hacer ciencia que está en una revista científica, que se presentó en un congreso, y esa ciencia llevarla a un punto de aplicación. O sea, aunque se choquen, eso hay que hacerlo. Pero hay que mantener las dos. Para mí hay que mantener las dos. Hay que mantener la ciencia así como se ha venido trabajando durante toda la vida y luego trasladarla a la aplicación. Claro, pero también hay que partir de algo. También bueno, o sea, ya hay un nuevo conocimiento generado. No podemos todos los días inventarnos algo distinto para empezar otra vez el papelito. Nos inventamos algo distinto, luego lo desarrollamos y luego lo llevamos a aplicación. Porque no nos concentramos en eso que ya está, mirar cómo lo vamos llevando a los siguientes niveles para que al fin tenga una aplicación en el territorio. Yo creo que, y eso es un mensaje que al final la ciencia y en estos temas que nosotros trabajamos de desarrollo sostenible, tiene que llegar al territorio, tiene que llegar a ese productor, a ese campesino, que al final es el que se va a ver beneficiado o no con la información o no. Y otra cosa, es que los artículos tampoco pueden ser muy descriptivos de lo que tú encuentras o de la negatividad. Yo creo que los artículos tienen que también estar enfocados, aunque está en artículos de nuevo conocimiento, en recomendaciones para cambiar esa situación. No solamente en la descripción de lo que estoy encontrando, de por qué el manglar se está degradando, sino listo, pero ¿qué hay que hacer para de alguna forma lograr que haya una recuperación de esos ecosistemas? Sí, eso digamos que estamos de acuerdo en ese punto. El tema es, para mí crucial, es cómo esa información, más allá de las personas, llega a los tomadores de decisiones. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchas investigaciones en temas de manglar
y justamente hemos dejado algunas recomendaciones. Mira, para este manglar que está ubicado en tal sitio, lo ideal es que se haga esto, y cuando vamos a ver, hacen lo contrario. Entonces, creo que también hay un punto ahí, un cortocircuito es en eso. O sea, ¿cómo hacemos para que lo que se genera en investigación, ya sea básica en este caso, cómo llega a esos tomadores de decisión? Totalmente. Oye, eso me parece un punto súper clave. Y sabes que yo creo que también es cómo le llevamos el mensaje al tomador de la decisión. Ahí vuelvo al punto de cómo estamos llevando los resultados a quien puede usarlos para beneficio de la sociedad. Vuelvo al punto. Los tomadores de decisión van a entrar a las bases de datos a leerse el artículo que los científicos están haciendo, o por otro lado, consultan con el científico que tiene el estatus tal y no realmente el que está analizando lo que está pasando ahí en el territorio directamente. Y creo que ese es un punto clave. Y también puedo decir que hemos trabajado en eso, porque ahorita cuando ya hacemos proyectos, al final tenemos o vinculamos a esos actores institucionales también, ¿no? Sí, sí, yo, por ejemplo, para alguien que trabaja 100% en un laboratorio, que está todo el día haciendo experimentos, a veces es muy difícil comunicarse luego con otras personas que tienen una formación distinta a la que él tiene, porque manejamos un lenguaje muy diferente. Entonces ahí habría que tener a alguien que haga las veces de comunicador, o sea, un puente Ese tránsito. exactamente, de transitar de un lenguaje muy técnico, muy científico, a un lenguaje de una persona que se dedica a temas administrativos, de pronto que trabaja en una alcaldía, una gobernación, que quizás no entiende nuestro idioma, no porque no tenga la capacidad, sino que no se formó en esa área. Entonces, ahí sí yo creo que hay un cortocircuito que de pronto hay que empezar a manejarlo con personas que sí tengan esa capacidad de trasladar esa información a los tomadores de decisiones. Yo creo que ahí voy a decir algo que es importante quien hace ciencia, pero también quien gestiona la ciencia. Y para eso hay cualidades de cada uno en que al final tendríamos que trabajar y que las dos son importantes. Sí, sí, eso me recuerda las peleas que hemos tenido desde que empezamos a trabajar, porque como tú puedes recordarlo, nosotros trabajamos mucho ciencia básica con el profesor Hernando Sánchez antes que tú llegaras y empezaras a trabajar con nosotros como equipo. Y cuando tú llegaste, llegabas con ese mensaje, mira, vamos a hacer esto, y todavía seguimos discutiéndolo cuando hay espacios de discusión para proyectos. O sea, a pesar de que tenemos puntos de encuentro, siempre hay algo que nos lleva a las discusiones. Yo creo que eso es defender cada uno su posición. Oye, está bien, pero voy a decir algo, ahora que para traer un poquito la historia, yo me acuerdo cuando llego al centro, ¿verdad? A Sigmar en ese momento, como el 2018, no me acuerdo ahora. Sí, antes de pandemia. Antes de pandemia. Y fue también por una decisión institucional. Hay unos científicos, los dos Hernando, ¿verdad? Que no está aquí porque Hernando quiere mejor cara para el ring. Que están que los echen. Que los echan y quiere mejor cara para el ring, entonces el que aparece aquí. Pero yo me acuerdo que desde institucional la dice en ese momento como que viene acá, a ti te gustan estos temas, hay muchos desarrollos de investigación, pero necesitamos que sea más sostenible, que gestionemos recursos, que haya proyectos. Entonces quiero que entres al grupo a ser parte y a complementarse. Entonces, fíjate que ya también como tú dices, tomadores de decisión identificaron también ese tema de que, bueno, había que movilizar y hacernos fuertes también desde el punto de vista de los centros en estos temas de ecosistemas estratégicos. Y bueno, trayendo ya para que entiendan por qué entro a trabajar, porque a veces la gente no entiende, listo, pero ¿qué hace Mausi, ingeniera, trabajando con el biólogo, el microbiólogo y todos los es eso, que había unos desarrollos importantes. A mí siempre me ha gustado todo el tema de medio ambiente, y tenía ese tema de gestión de la ciencia. Yo creo que lo podemos definir de esa forma, y fue como el mensaje, listo, hay unos buenos desarrollos, unas ideas, pero necesitamos que lleguen a otro nivel. Sí, sí, yo creo que ahí fue un acierto eso. Como digo, todavía... Claro, pero ahora dices que fue acierto. No, fue un acierto en su momento. Seguimos teniendo algunas diferencias que durante las discusiones se van solucionando, sobre todo cuando vamos a generar nuevos proyectos. Entonces, porque claro, el profe y yo y Samira, está Ronnie, digamos que también tienen esa misma formación de básica. Defendemos una posición y al final siempre terminamos discutiendo contigo y llegamos a un punto de encuentro, pero las discusiones siempre se dan. Yo creo que eso es saludable. Al contrario, todos quedamos contentos con el resultado. Sí, y es saludable porque cada quien sabe lo que ve, sí, exactamente, sabe lo que ve. Entonces, cada quien tiene un punto de vista. Algunas veces yo pierdo
la mayoría, No. pero Perdemos y ganamos, o sea, que pero- tenemos un producto mejor cuando discutimos. sí, al final cuando tú ves la obra, que es el proyecto, eso es digamos que es una obra, si lo miramos desde el punto de vista del arte, es una obra que construimos entre varios y tú ves una pincelada tuya, el otro ve la pincelada de él, entonces todos estamos contentos. Yo creo que eso es importante, pero las discusiones se tienen que dar, porque yo siempre digo que la ciencia también hace parte de la discusión. O sea, la ciencia sin discusión, sin que yo te pueda decir que no estoy de acuerdo, para mí no existe, porque y es más, y es parte de la dinámica. Cuando tú presentas una tesis, tú vas delante de un tribunal y el tribunal te pregunta y te cuestiona. Y tú tienes que saber que la ciencia es así. Después tú eres doctor o doctora, magíster, y a veces te preguntan y tú coges raya con el amigo y dices, ¿por qué me preguntaste? Por si la ciencia hace parte, cuestionarse hace parte de la ciencia. ¿Tú crees que has cambiado en los últimos 5 años en la perspectiva de cómo hacer ciencia? No. No, o sea, yo mantengo mi Porque te posición. voy a decir una cosa, cada vez menos vas al laboratorio. Ah, sí, porque no me da tiempo. Bueno, Pero yo mantengo mi Ajá. posición. O sea, yo no soy ya, radical. ya no te dio la Lo que mano. pasa es que no soy radical ahora. Antes era radical en el sentido de defender mi posición y no moverme de ahí. Ahora soy más flexible porque he entendido cómo es la dinámica. Entonces, digamos, no soy uno de investigación básica radical que me estoy El inventando. profe todavía. El profe un poquito todavía más. como que, pero más o sí no. Entonces, ¿qué Pero- pasa? ¿Por qué no bajo tanto al laboratorio ahora? Porque estamos en la dinámica de las convocatorias. Entonces, claro, aquí desgasta, digamos, el tiempo en escribir proyectos, pero llegará el momento, espero yo, que sea este año otra vez, porque lo tuvimos cuando desarrollamos ecosistemas, Sí. había más espacio de ir a campo, Claro, de escribir, de desarrollar. hacer laboratorio. Bueno, ahí se desarrolló la tecnología que estamos tratando de patentar. Mira que hablemos de eso. Sí, sí. Pero vamos a hablar de cuando tú hables desde el principio, o sea, de cómo nace, porque realmente Ecosistema sí fue un proyecto exitoso, pero era una idea que se venía madurando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De conocer cuáles eran los beneficios, bueno, del tema de los microorganismos endófitos, que de hecho tú lo trabajaste desde de tu tesis doctoral. Doctora, sí, claro. Entonces tú tenías esa idea y ¿qué pasaba con esa idea? No, esa idea la venía... Pero cuenta la idea todo como... Sí, sí, sí. Ya. No, de microorganismos endófitos yo empiezo a trabajar desde mi tesis de maestría, que aprovecho y le envío un saludo al profesor Rubén Jaramillo, que fue uno de mis mentores. Sí, sí, lo saludo por alguna razón específica. Entonces con él empezamos a trabajar endófitos, una bacteria, me acuerdo, pero estudiábamos la cadena respiratoria, una locura para la gente, porque ¿cómo respiraba una bacteria? Imagínate tú dar la aplicación a eso. ¿Cómo respira una Sí, o sea, bacteria? que yo te digo, si yo te digo, no, si vamos a presentar ahora a un proyecto de regalías cómo respira una bacteria, No ¿tú, sé. tú qué dices? Yo digo que replicaríamos el funcionamiento de la bacteria, no sé, en una solución basada en la naturaleza y para el sector, para salud, no sé, de algo tendría que ser. Bueno, ¿Cómo, si de pronto hay una, o sea, del funcionamiento eso puede servir para mejorar la capacidad pulmonar, no sé, estoy hablando aquí y pura. bueno, fíjate, entonces ese era un tema digamos que en ese momento era muy básico y era difícil llevarlo a una aplicación, pero sí que la hay porque, por ejemplo, algunos antibióticos actúan sobre los complejos respiratorios. Entonces el que estudia la cadena respiratoria solamente te dice, la bacteria tiene estos complejos respiratorios, no te dice más nada, pero llega alguien y dice, ve acá y si yo busco una molécula que se pegue a este complejo y lo inhiba, la bacteria deja de respirar y se muere. Entonces así han nacido antibióticos. Pero fíjate, el que estudió la cadena respiratoria no le interesaba esa parte del antibiótico. Para él solo quería describir eso. Pues el profe Rubén lo hicimos. Entonces digamos que mi formación era muy básica porque venía de ese ámbito básico. Luego la maestría la repito con el profe Rubén. Otra vez, en el pregrado hicimos producción de celulosa. Digamos que producción de celulosa sí tenía más relación, más aplicación. Cadena respiratoria en el máster. Y en el doctorado también endófitos para promover el crecimiento de plantas de maíz. Entonces teníamos ese conocimiento que se iba amasando ahí durante el tiempo. Pero eran endófitos de mangue, ¿no? No eran de No maíz. eran de mangue. Ajá. Cuando con el profesor Hernando Sánchez empezamos a trabajar manglar, pero manglar desde el punto de vista evolutivo, cómo estaba el manglar constituido, las especies, cómo ha ido evolucionando los bosques de manglar en el Atlántico. Nos concentramos mucho en el departamento del Atlántico porque bueno, ya otras ciudades como Santa Marta y Cartagena tienen sus centros de investigaciones que se dedican a eso. Barranquilla no lo tenía en ese momento. Y aparece Mausi en la escena, que nos dicen, ve, mira, ve a ver cómo sacas este par de locos. Ahí, imagínate. Sí, este par de locos de ahí.
a ver si ellos se pueden por fin ganar una convocatoria y esas ideas que tienen ahí cocinándolas las pueden llevar a ser una realidad. Y entonces sale la convocatoria esta ya no me acuerdo el número, ¿tú te aprendes? Claro, un 424 de 2022, o sea, el recurso hidrobiológico. Ahí sí vamos a aprender eso no lo aprendo yo ni en 20 vidas. Y sale esa convocatoria y justo podría calzar todas esas ideas que teníamos, un manglar de endófitos, parece que encajaban porque era un tema de buscar soluciones al agro, pero utilizando las ciencias del mar. Era una locura para nosotros, ¿te acuerdas de esa primera vez? ¿Cómo va a encajar ciencias del mar con agro? Y ahí encontramos la... Claro, ahí está el tema ahorita que hablabas de los tomadores de decisiones y política pública. O sea, genera también que a uno le toca encasillarse un poquito, que hasta nos cuesta a veces que no entendemos de dónde salen de dónde salen a veces esos requisitos en lo que uno tiene que trabajar o a qué están respondiendo eso, cuando a veces uno ve que podría irse por otro lado, pero al fin nos toca encasillarnos si queremos inversión en lo que nos dice las convocatorias. Sí, funciona así. Y además, que te acuerdas que también lo hacíamos mucho, era discutir las convocatorias. O sea, antes de empezar a trabajar el documento técnico, era discutir la convocatoria porque es así, porque piden esto, y entonces ahí nos gastábamos mucho tiempo. Yo creo que ese bache lo superamos, está la convocatoria. Explicártela porque tú nunca te la lees. No, yo nunca me la leo. Nunca te leo un documento técnico de referencia. Dice que es obligación, pero no lo hago. Me toca hacerte el resumen. Sí, entonces fíjate que ese bache lo superamos porque ya no es leerse la convocatoria y decir por qué está mal escrito o por qué es esto, sino que decimos, bueno, asumamos que está así, tenemos este material, vamos a acomodarnos a lo que está. Entonces digamos que ahí evolucionamos un poquito, seguimos siendo un poco rígidos en algunos aspectos, en otros un poquito más flexibles. Antes era inflexible totalmente. Pero volvamos a ecosistemas marino-costeros, un proyecto financiado por regalías, una inversión importante. Imagínate, ahora ganamos 12.000 millones de pesos. 12.000 millones. Entonces, le das tus endófitos, sale la convocatoria y entonces ahí empezamos a contarles cómo nace todo el camino que hicimos ahí. Sí. Y la convocatoria, recuerda que eran dos cosas, que era el tema de agro con ciencias del mar, y era de las demandas territoriales era el tema del agua. Sí. Era el tema del agua y ahí estábamos bastante, digamos que decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que encaje una cosa con otra? Al final dijimos, bueno, hay un ecosistema marino, que es el manglar, que ya lo veníamos trabajando. Yo dije, bueno, tiene unas bacterias, que esas bacterias en Alemania han hecho algunos estudios donde utilizan esas bacterias para el agro. O sea, que ya empezamos el rompecabezas a mirar cómo se cuadraba, y teníamos el problema del agua porque no teníamos cómo demostrar que eso también iba a ayudar al problema del agua en la demanda territorial del Atlántico. Y se nos ocurrió el tema de las esferas de alginato. Que me acuerdo que estábamos, pero ¿cómo hacemos llevar el agua para que sea más eficiente? No podemos llevar carga, no podemos, pero ¿qué hacemos? Y empezamos con, ¿te acuerdas de las bolitas esas que, bueno, puede sonar más, que uno le coloca en la casa a sus plantas? Sí, a los bambús. Y no sé qué, bueno, ¿qué podemos hacer y tal? Y me acuerdo, eso no me olvida, que me imagino cuando estabas paseando los perros, me iba hablando y que encontré lo que se puede. Me acuerdo que encontré ayunos hidrogeles hidroabsorbentes, encontré un artículo que yo creo que podemos usar y tal. Y yo, bueno, genial, vamos a ver cómo lo acomodamos, cómo podemos eso convertirlo en un desarrollo tecnológico, y yo creo que ahí partió toda la escritura al final. Sí, lo que pasa es que estamos siendo muy amables ahora porque es experto versus experto. Ahora estamos haciendo la parte que nos la llevamos bien, pero todo era pelea. Eso es una pelea gigantesca de muchas. Y creo que fue un espacio muy bueno porque digamos que las convocatorias siempre tenían un lapso de tiempo bastante amplio y nos daban mucho más tiempo de discutirlo. Entonces, además que veníamos ya trabajando, entonces esas discusiones, que es el versus, que encaja muy bien con el programa, esas discusiones que se daban en el espacio de escribir la convocatoria, íbamos afinándola poco a poco, entonces ya hasta quedar un buen producto. Yo creo que a veces veo los documentos que hemos escrito y yo digo, pero ¿a qué hora hicimos esto? Un montón de cosas. No existía el ChatGPT ese, aliado ahora. Sin el ChatGPT, con un equipo súper pequeño, porque éramos los 3 en ese momento. Sí, pequeñito el equipo. Y bueno, yo creo que nadie nos tenía tanta expectativa y se dio. Sí, bueno, una cosa que siempre he dicho ahora es que
por ejemplo, Mausi, que tiene un perfil de ingeniera, cuando cae acá en el grupo, bueno, ¿cómo te veíamos nosotros? Decíamos, bueno, Mausi de ciencias del mar, ciencias básicas, Mausi. Pero cuando veíamos que tú trabajabas en el Excel, que mira que la convocatoria pide esto, no, mira, esa cosa nosotros nunca la... Todavía le hablamos con el profe y decimos, profe, eso nunca lo íbamos a hacer. O es probable que sí, también, tampoco es que no, pero no lo íbamos a hacer tan rápido y íbamos a tener que gastar mucho tiempo en aprender. Entonces, digamos, cuando nosotros te veíamos así, pero no, revisaron las demandas territoriales. Demandas territoriales, no van a revisar ninguna demanda territorial, ¿eso para qué sirve? Porque cuando nosotros escribimos ciencia, Sí, nosotros lo que claro. y lo que revisamos son papers, artículos, capítulos de libros que demuestran que lo que yo quiero hacer ya se hizo y que tiene éxito. Pero no, las demandas territoriales. Claro, los planes de desarrollo. Ahora que trabaja el agro, el PECTIA. El PECTIA. ¿Y qué es PECTIA? Bueno, hay que entender también un poquito de eso. Vuelvo al punto, hacer ciencia versus gestión de la ciencia. Las dos cosas. Sí, sí, la gestión ahora entiendo yo que es importante. Ah, bueno, y voy a decir otra cosa, el orden. El orden. El orden. Tú eres muy desorganizada. Sí, sobre eso. Planear, organizar, o sea, a veces los científicos hacen distinto empíricamente el experimento, sí, metodológicamente, pero, o bueno, no sé si son los científicos o eres tú, que eres bastante desorganizado en ciertas cosas, te toca lidiar con eso. Sí, yo fíjate que esas conversaciones las he tenido con gente que está que cercana, así, que también trabaja igual, pero es que existe el método científico, entonces dentro de la ciencia no hay desorden, hay un método que se inventó desde que se fundó la ciencia, de llevar un orden, la metodología lleva un orden, todo lleva un orden, pero es que el cerebro de uno, como está siempre moviéndose. Por eso, ahí, pero fíjate, ahí tú no sigues el método. No, nada, ahí no lo sigo. Tú te empiezas por detrás, o sea. Ahí no lo sigo, entonces de pronto puede ser algo mío, no que haga parte de la... Por eso te preguntaba, que yo no sé si eso tiene que ver con el científico, aunque tú eres así. Pero no sí. planeas, o sea, a ti te dice una cosa hoy y la tienes que hacer enseguida. Pero la mayoría... No te pones a pensar primero, ok, ¿qué tengo que hacer primero? ¿De qué depende esto? No, de una, no. Todo acelerado. Sí, o sea, sí, me acelero, pero si, por ejemplo, tú me pides, Nando, salió tal convocatoria, invéntate una idea, a ver qué se te ocurre, ya yo, cuando saco a los perros, cuando estoy caminando, empiezo a pensar, o sea, ahí me organizo, pero cuando estoy en mi dinámica, sí voy como un poquito loco. Esa es la palabra. Y el pensamiento, por ejemplo, a veces los científicos tengo que hacer este experimento hasta que termine este experimento. No importa qué pasa alrededor con las otras cosas. Y que tú eres así. Tienes que hacer tal documento, hacer ese documento. No importa si alrededor se acabó la alianza porque el proyecto no se ve, pero tú hiciste tu documento. Sí. Pero no sé, le puedo echar la culpa a la formación o ya algo muy mío de mi forma de ser. No, pero que también. Ahí va el tema, que muchos de los que están alrededor son así, entonces nos quedamos mirando, bueno, pero yo también, hay unas excepciones que deben existir. No, esta persona es muy organizadita y tú le ves el escritorio todo organizadito, la fotico, no sé qué, pero tú entras al de nosotros es un desorden. Locura. Pero más o menos uno sabe dónde están las cosas. No, necesito un artículo, un libro que habla, mira, este libro habla de eso. Entonces, pero la mayoría de la gente que yo he conocido tiene eso. Tiene ese tema de que no tiene un orden, entre comillas, un orden como el común, sino un orden mental ahí de ellos en su locura. No he entendido el tuyo todavía, por eso. No lo vas a entender, ni yo lo entiendo todavía. Mira, ahora se me viene otro tema. No, pero si me ocurre a ti también algún tema, no, bueno, te cuelgas porque... Tú estás llevando la conversación bien. Después dice que esto a mí me gusta mandar. Sí, pero eso no tiene nada que ver con esto. Mira, el tema de presupuestar la investigación. Mira, ¿no has aprendido? No. O sea, para ti todo cuesta el mínimo esfuerzo sin entender todo lo que significa alrededor hacer algo. Desde el primer punto que estamos en una reunión, no, ¿cómo pueden vincularse ustedes? No, nosotros lo hacemos gratis. Y no, espérate, hay que tener un protocolo, hay que hacer un convenio, hasta el punto de vamos a escribir un proyecto, ¿cuánto cuesta eso? Sí. Y pones un valor y ven acá, espera un momentico. Y eso no hay que meterle transporte. Verdad. Y no hay que meterle X material también, o sea. Sí, un poquito altruista
No, pero además de altruista, el tema es de que no sabes costear. Sí, puede ser la razón que, como tú decías, O sea, hacer las otro preguntas. punto, no, otro punto de encuentro. Nosotros queremos solucionar un problema y nos enfocamos en darle la solución, no es el camino que hay que recorrer para solucionar, sino, mira, hay un problema de contaminación en tal punto, entonces tú dices, bueno, yo lo puedo solucionar con esto, pero entonces lo queremos hacer sin decir, mira, Nando, necesitas esto de dinero, bla, 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 sino que como uno dice, uy, yo digo, los problemas para nosotros son chéveres, ojalá no existieran, pero para nosotros cuando dice, hay un problema tal, para nosotros no es un problema, es una oportunidad de hacer una investigación para solucionarlo. Entonces siempre como que nos fijamos en ese punto, solucionémoslo, pero ya nosotros no miramos, bueno, ¿qué necesito? ¿Sí me entiendes? Creo que va a ser por ahí. Ni hacer una lista, tengo que hacer esto, o sea, hacer el paso a paso, y para cada paso a paso, ¿qué necesitas y cuánto cuesta lo que necesitas? Porque nos ha pasado, y en ecosistemas nos pasó, sí, exitoso, súper bien, pero había momentos miércoles, eso no quedó en el presupuesto. Y entonces, y yo me acuerdo que tú ven acá, no, pero hay plata, Pache, pero ven acá, tú lo pediste. Porque hay cosas que uno pregunta y dice, listo, yo te estoy dando, ven acá, no necesito tal cosa. Pero hay cosas que ya son muy propias que yo, ni por ahí se falta un medio de los que usan en el laboratorio. Sí, pero ahí tenemos algo que siempre lo digo, que a pesar de que no tenía flexibilidad, la ciencia es flexible. O sea, de pronto yo no tenía la flexibilidad de entender de que tenía que buscar un punto donde algo se aplicara para poder aplicar a una convocatoria que buscaba solucionar un problema en particular. Pero también digo, no puede ser que si a mí una convocatoria dice esto, yo en el camino de la investigación no pueda tener margen de moverme, porque la ciencia es así, como me decía alguien, creo que en Cádiz me decía, un proyecto es un ser vivo, porque cambia en el camino. No es una cosa estática que tú, así como lo presentaste a la convocatoria y así como te dijeron, listo, lo aprobamos, así se va a ejecutar y va a llegar al final. Es un ser vivo, va cambiando porque a medida que tú haces experimentos te vas dando cuenta, mira, yo en mi escrito o mi hipótesis pensé que iba a coger este camino, pero los resultados me están mostrando que tengo que girar hacia la derecha. Entonces yo te digo, Mau, si tengo que girar hacia la derecha, no porque no pediste eso, pero si los resultados me lo están mostrando, no gires nada, no tenía derecho, pero bueno, y empieza la pelea. Entonces yo creo que así como nosotros podemos movernos hacia la aplicación, cuando se presenta este tipo de proyectos también debe haber un margen de moverse, porque es difícil calcular hoy lo que va a pasar cuando nos entreguen el dinero, que puede ser un año, qué sé yo. Hasta 2 años. Hasta 2 años, que puede pasar de aquí a allá, los avances en ciencia, todo lo que... Y después cuando en el laboratorio estés trabajando, los resultados que te muestran, hacia dónde te deben mover. Entonces te piden un medio de cultivo y me dicen, no hay, no sé qué, y me termino yo con la culpa. No, pero oye, ya yo digo como que bueno, vamos a ver. Aprovecho para denunciarla públicamente por eso. Ya yo digo, espérate, vamos a ver cómo lo resolvemos. Si lo vamos a resolver. No, sí, pero al principio, fíjate. Claro, al principio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, que no alcanza el dinero. Yo, miércoles, ¿y ahora? Pero hemos tenido la fortuna, digamos que es el aprendizaje de sortear esas dificultades y yo creo que eso lo has aprendido tú, de que la ciencia, tú venías con tu Excel de ingeniera, así se mueve esto, pero la ciencia te va diciendo, no, si esta celdita al final tienes que moverla para acá y así. Yo tengo una frase que la hablamos aquí también en gerencia de proyectos, porque cuando nos han pasado situaciones, esos riesgos que uno espera, que yo digo, si fuera perfecto no sería divertido. Eso. Entonces, si todo saliera así, no tendríamos la capacidad de enfrentarnos a eso para resolverlo de alguna forma. Sí, además que, fíjate, por ejemplo, tú podrías ser una buena interlocutora entre los tomadores de decisiones. Ya lo soy. Sí, pero, bueno, sí, ya lo eres, pero podría ser una buena interlocutora en un puesto, digamos, de traer del lenguaje que nosotros manejamos en ciencia básica y eso, y llevarlo a un tema más, que se entienda más a los tomadores de decisiones. Entonces, siempre he dicho, bueno, el experimento ha sido interesante porque Mausi ya sabe cómo trabajamos en el laboratorio. De pronto, si tú caes en otro grupo que fuera... Y otra cosa que yo entraba, o sea, cuando estamos haciendo las esferas de ecosistemas, yo iba a ver cómo la hacían porque cómo llegas tú a explicarle eso a un público si nunca había entrado a ver qué era lo que pasaba.
Sí, y yo creo que es fundamental porque Y leerme todos los benditos informes de resultados de pruebas que había desarrollado. hasta ya llegaste a un punto que Sí. tú opinabas, ¿no, Hernando? ¿Por qué la bacteria hace tal cosa? Y yo, pues, bueno, por lo menos está... Claro. Pero es fundamental porque, digamos que creo que ahí falla el sistema en eso, que muchas veces las personas que están armando una propuesta o que están en un puesto de toma de decisiones, es difícil comprender lo que hace alguien en un laboratorio porque nunca ha estado. Entonces, cuando tú no estás, tu realidad es otra diferente a cuando estás. Entonces, claro, nosotros te decimos, Mausi, pero es que el microscopio necesita un colorante y tú ya sabes que el microscopio, sí, porque tienes que hacer una atención agarrando, sí. Pero yo se lo digo a alguien que nunca ha estado, para él eso es una... Bueno, resuelve como puede. Entonces, yo creo que para la ciencia y para llevar la ciencia básica a aplicación es necesario que personas se vayan, que quieran estar en la posición de aplicación, pero que también se unten un poquito de lo básico para que lleven eso en el corazón y digan, hombre, sí, hay que por lo menos prestarle atención a lo que ellos dicen. Pero yo creo que nos quejamos mucho en ciencias básicas eso, que no nos escuchan. Que no nos escuchan. La voz de nosotros, mira, va a pasar, qué sé yo, una pandemia y la gente, bueno, mira, mañana juega Junior con Nacional, o sea, nadie nos escucha. Entonces yo creo que ahí juega un papel fundamental alguien que esté ahí y que luego migre a puntos de toma de decisión. Ya quiero como hablar de ahora de algo que se llama basura marina, que al final fue un proyecto que no es de ciencia básica. No. Y entonces empecé a conseguir un proyecto, o sea, ya ahí tú cambiaste de chip, porque ahí no era de que vamos a investigar, que era el nuevo conocimiento, ahí el tema era cómo vamos a aportar a hacer porque el proyecto, bueno, aquí habla del proyecto de basura marina, era cómo aprovechamos residuos marinos, ¿verdad?, para integrarlos a unos ejercicios de economía circular y cómo las comunidades se veían integradas en ese ejercicio. Y eso realmente, bueno, le metimos la parte metodológica científica a los estudios de caracterización, pero lo demás era más un tema de economía circular, de formación de capacidades, y ahí yo creo que lo resolvimos. Sí, fíjate que basura marina, ese tema de basura tiene una historia también que fue... ¿A ti te gusta la basura? Eso por un lado, porque ya no es basura, sino residuos. Exacto, ya no podemos hablar. Lo he aprendido yo también. Ajá. Ahora. Pero no, era que trabajamos con el profesor Alfonso Giorgio y yo en temas de calidad de playas, pero Giorgio, digamos que es una autoridad mundial en temas de basura marina. Entonces, en las discusiones con el profe Giorgio siempre me decía, bueno, estamos haciendo calidad de playa, a mí se me escapa un poquito de la mano porque yo soy geólogo, no soy microbiólogo, pero él le metió un poquito el tema de dinámica costera. Y alguna vez diciendo, bueno, hay un tema de basura en playas, nosotros dijimos, no, en basura en playas no queremos meternos porque ya habían colegas trabajando en ese tema. Se nos ocurrió la idea de basura en manglar, que tú participaste en algunas, de las campañas que hicimos. Entonces empezamos a trabajar basura en manglar, pero en la discusión con Giorgio, yo le decía, Giorgio, pero yo qué tengo que ver con la basura. Lo que él me dice es, busca ver cómo encaja. Entonces lo que concluimos fue, bueno, después vamos a buscar microorganismos que degraden plástico. Digamos, de esa manera pudimos encontrar un punto de encuentro y decir, bueno, yo estoy haciendo lo de basura pensando que en un futuro vamos a hacerlo. Y pensando en un futuro es que ahorita nos va a visitar una colega de la Universidad de Cádiz que vamos a empezar a aislar microorganismos para evaluar eso. Digamos que ha sido una línea. Pero ahí no había forma de... Entonces, ¿qué pasa? Yo llegaba con el poco de basura, que tú lo viviste, y la gente, bueno, andando ahora el reciclador. Llegamos. Sí, llegábamos al laboratorio. Porque voy a decir una cosa, ya yo me he bajado de los tacones para hacer una ciencia más cercana, fresca, con la gente. O sea, también hay un tema de transformación, o sea, ya eso me parece mucho más chévere. Sí, pero nosotros nos quedamos hasta el tema de caracterización, saber qué había con el proyecto de ITER. Del ITER, sí, del ITER, exactamente, nada más decir, no, aquí hay basura, se distribuye así de esta manera. Pero luego aparece el proyecto de basura marina, que en términos generales se llama Manglar Mallorquín, y ya decía, hay que hacer eso, pero también hay que dejar cosas a las comunidades. O sea, la discusión ahí se empezó, bueno, cómo entra la ciencia básica ahí en ese proyecto, porque no había un componente para eso. Y metimos fue un trocito que fue la caracterización, que quizá eso a nadie le interesaba. Yo creo, si no lo pone no pasa nada, pero nosotros le quisimos meter ese componente.
O sea, que ahí veo una pincelada, que lo que hablábamos Sí, ahorita, hay una claro. pincelada ahí de ciencia básica, y después de ahí para adelante yo no hice nada. No, pero te trabajo los primeros 2 Ya, y después yo opinaba por una cosita y ya está. No, pero fíjate que eso sí nos sirvió, o sea, me parece que era importante hacerlo porque nos permitió saber el tipo de residuos que había para mirar cómo podíamos contrarrestarlo con estas estrategias. Y ahí viene también todo el tema del desarrollo de los dispositivos que tenemos instalados en el ecoparque, que es el retenedor flotante de basura, que los que hayan ido al ecoparque lo vieron, somos de nosotros, buenísimo. Lo que está en Puerto Y Montt, tenemos en Puerto Mocho también los Tragaplásticos. tragaplásticos amarillos que tenemos ahí. próximamente en otro sitio. Próximamente, bueno, sí, se vienen cositas, como dicen aquí en Macondo, Mm. que vamos a estar, hacer presencia en otro gran escenario de la ciudad con este proyecto de basura, pero no podemos hacer lanzamiento aquí. No. Eso cuando salga, saldrá la nota. Pero ahí también quiero decir el proyecto de basura marina, que también nos permitió integrarnos con otras dinámicas, o sea, ya no es solamente de facultad de básica, sino que estuvo presente full todo el tema del programa de diseño industrial para el tema de los dispositivos, desde el programa también de multimedia y todo el tema de acompañamiento también, el tema de emprendimiento que nos acompañó más abajo. Cuando estuvo ahí presente. Porque necesitamos vincular ese ejercicio y desde el tema de sostenibilidad nosotros lo manejamos y entender lo que necesitábamos, pero era importante, en ese proyecto específicamente era más importante cómo lo aplicábamos, le resolvíamos y le apoyábamos a las dos comunidades de Las Flores y La Playa de generar artículos. Es más, en ese no salió ningún artículo. No, ese no, hasta ahora no. Igual no sé si porque digamos era un área pequeña, hablando ya de publicación, era una área muy pequeña y una revista quizás no se interese por un área tan pequeñita, pero digamos que nos dejó un conocimiento para hacer cosas, para solucionar. En otros ecosistemas. Ahí los invito para que revisen ahí en la página de nuestro proyecto de basura marina. No, y digamos que quería decir lo siguiente, porque el programa que se llama así, Experto versus Experto, eso se da siempre en ciencia, volviendo al tema de ciencia, porque cuando vamos a escribir un proyecto, siempre hay unas peleas, en el buen sentido, no sé si tiene el buen sentido esa palabra, pero digamos en el buen sentido, siempre hay unas discusiones internas de nosotros para lograr llegar a un acuerdo y desarrollar un proyecto. Entonces siempre hay discusiones, siempre. Y yo siempre digo eso, la ciencia es de discutir, de debatir, de que yo te diga a ti no me parece esto mouse y que tú me digas a mí que cuando se acabe la discusión ya seguimos. Todo queda ahí. Entonces yo creo que ese sería como el último mensaje que yo quisiera dar. Y el último mensaje que quiero dar es que en el grupo todos son doctores, me falto yo y que mi querido tutor está trabajando duro para que este año haya grado. Lo hace públicamente para presionarme. Bueno, ya para finalizar, darle las gracias por la invitación al programa. Espero que no sea la última vez. Creo que tratamos de hablar un poco de puntos de no encuentro que va muy bien de la mano con el nombre del programa, pero también mostrar que al final hay, digamos, una cohesión de todas esas corrientes que se dan en investigación y que sería lo más importante, que todo sea en el marco de la amistad, aunque Mausi me presione para su doctorado. Nos vemos. Gracias.